42 y versículo 46. Gloria a Jesús. Cuando usted lo tenga con un amén, quiero pedir, amado, si usted no tiene ningún impedimento en sus pies, yo le pido que usted se ponga en pie para que honre esta palabra. Cuando vamos a una corte y el juez entra, tenemos que ponernos de pie. Si no lo hacemos, nos hacen parar de otra manera. Aquí se lo pedimos de favor. Amén. Siempre que la iglesia va a leer la palabra, siempre nos ponemos de pie para honrar esa palabra, porque la voz de Dios es escrita en página. A su nombre, ¿quién vive? Todavía hay gozo. Queremos milagro esta noche. Dame la gloria de Dios en esta hora. Santo. Y la poderosa palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Pero yo quiero que usted vaya a esa palabra donde dice comunión. Esa, aleluya, palabra es la que esta noche vamos a estar descifrando. La comunión cristiana. Así que dile a tu hermano en esta noche, tú y yo necesitamos tener comunión cristiana. Pero no se lo digas con tristeza, díselo con gozo. Tú y yo necesitamos tener comunión. Así que en esta hora, amado, yo quiero que usted me lleve en oración. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Qué lindo es adorar la gloria de Jehová en esta noche! Amado, no es la música lo que mueve a Dios, no es la música lo que mueve el Espíritu, es tu alabanza, es tu comunión, es tu búsqueda en esta hora, Padre. Adoramos la grandeza de tu nombre y te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta este momento, Padre mío, a través de la oración principal, a través de los cánticos, a través de los testimonios, a través de la adoración, a través de la alabanza. Amado Dios, te has movido. Gracias por lo que hiciste en esta noche en nuestra hermana, Señor amado. Aleluya, porque cuando hay un pueblo que se une, amado Dios, y tiene fe, aleluya, cosas grandes suceden. Adoramos Dios tu nombre en esta hora y te damos gracias por ese milagro. Aleluya, por lo que sigues haciendo en la vida de tu pueblo. Esta noche un remanente, Dios mío, Dios presente en tu casa de oración, Dios. Hemos, aleluya, adorado tu nombre en esta noche. Padre, hemos, aleluya, amén, gastado energía, amén, adorándote, exaltándote, Dios. Pero ahora yo te pido que a través de esta palabra tú nutras el alma, el espíritu, amado Dios, el corazón de este pueblo. Padre mío, que de aquí salgamos alimentados esta noche, Padre mío, con la palabra, Señor, que tú quites el hambre espiritual, Padre, porque esta palabra también va a saciar la sed de tu pueblo, Dios mío. Sed de ti, sed del Espíritu, sed, aleluya, de unción, sed de poder, aleluya, para seguir peleando la batalla, aleluya, Señor, y fortaleza espiritual para contrarrestar los poderes antagónicos, Dios mío. Satura cada mente, cada corazón, Padre mío, Dios, reprende cualquier espíritu que trate en esta noche, Dios, de estorbar la comunión, amado, de tu pueblo, para que esta palabra llegue y produzca frutos para la gloria de tu nombre por Cristo Jesús. Aleluya. Y la iglesia dice, dale la mano a tu hermano y dile, me alegro verte en la casa del Señor. Pero no se lo digas con tristeza, díselo, aleluya, con una sonrisa, enséñale los dientes en esta noche. Me alegro verte en la casa del Señor. Y puede sentarse, pero la alabanza déjela de pie. Si esa alabanza no la siente como usted, déjela de pie. A su nombre. Y que esta noche, amado, adoramos a Dios. Es un privilegio poder llegar a la casa del Señor, amado, para bendecirlo, para exaltarlo.
Pero esta noche, amado, estaremos disertando bajo el tema la comunión cristiana. Escuche bien, por si acaso se le olvida, amén, el mensaje, la comunión cristiana. Amén. Cuando hablamos de comunión, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando hablamos de comunión, dice que es el vínculo espiritual, aleluya, y relacional, amén, que los creyentes, amén, aleluya, tienen entre sí. Adora la gloria del Señor. Y no solamente entre nosotros, sino también, aleluya, con Jesucristo. Y entonces, esa comunión de la cual habla la Biblia, bendito sea la gloria del Señor, aleluya, amado, la cual practicó la iglesia primitiva, aleluya, la cual, amado, amén, se nos ha dejado para que tengamos un ejemplo, aleluya, perfecto de lo que es la comunión, amado, de la iglesia, primeramente con Cristo y luego los unos con los otros. Es decir, amado, que cada miembro del cuerpo, aleluya, es importante para poder tener comunión los unos a los otros. Y a través de la palabra usted va a ver, amado, cómo el Señor nos insta cada día, aleluya, a buscar esa comunión cristiana. Alabanza al nombre del Señor. Y usted dirá, aleluya, amén, sí, yo estoy aquí, yo estoy con mi hermano, aleluya, yo canto, bendito Dios, me paro al lado del hermano, aleluya, pero eso no es comunión, aleluya, eso es participación en conjunto. Pero cuando se habla, aleluya, de comunión, hay que ir más profundo. Bendito sea su nombre para siempre. Recuerde, amado, que la iglesia del Señor comenzó, aleluya, en la unción, comenzó en el fuego, comenzó con el Espíritu, aleluya, nació en un aposento donde la iglesia fue dotada, aleluya, de todas las herramientas necesarias para que la iglesia realizara el trabajo a la cual Dios la llamó. Bendito sea la gloria del Señor. Y hay varias cosas que tú y yo no nos podemos olvidar, aleluya, que tienen que ver con la comunión cristiana. Porque cuando hablamos de cristianos, estamos hablando de alguien, aleluya, que sigue, bendito Dios, aleluya, los pasos de aquel que lo llamó, de aquel que lo perdonó, de aquel que le dio la vida, de aquel que le dio la salvación, de aquel que lo limpió, aleluya, de toda inmundicia. Escúchame, impartió en tu corazón, en el mío, aleluya, amor mutuo. Mire cómo, amado, esto ya va comenzando a profundizarse. Porque no es simplemente que venimos al camino de Dios, aleluya, nos pusieron una Biblia en la mano, aleluya, llegamos a la casa del Señor, aleluya, adoramos al Señor, nos vamos para la casa y se acabó. No, aquí dice que lo primero que tú y yo tenemos que tener dentro de esa comunión es amor mutuo. Mira, amado, si yo, aleluya, como pastor no lo amo a usted, yo no puedo decir que amo a Dios. No ves que Dios se refleja en ti, aleluya, cuando yo te miro a ti, aleluya, yo veo a Cristo, mi alma adora la gloria de Dios, mi hermano mayor que habita en ti, que está en ti, que camina contigo, aleluya, que te ayuda en todo tiempo, que te empuja a seguir hacia adelante, aun en los momentos más difíciles. Quiere decir que el amor no fingido, amor mutuo, aleluya, porque si nosotros no nos amamos, amados, ¿cómo amaremos ese mundo? Si no hay amor entre nosotros, aleluya, pero no cualquier amor, es el amor ágape, adora la gloria de Dios, amor de Dios, amor que soporta, aleluya, cuando te pisan el gallo, adorado Dios, cuando te ignoran, adora la gloria de Dios en esta hora. Y esto no se queda aquí, después, amado, de ese amor mutuo, aleluya, el Señor también anhela que la iglesia dentro de esa comunión, amado, nunca deje de cumplir aquello que Dios anhela en nuestras vidas y que la oración, aleluya, sea en conjunto, adorado Dios, en todo tiempo, en todo culto, en toda reunión, adora la gloria de Jehová en esta hora. Mira, cuando tú y yo nos vamos a la Escritura y nos vamos a ese mismo libro, aleluya, dice que ellos perseveraban en el templo. Perseveraban en el templo siempre.
La iglesia primitiva, amado, desde el momento en que entendió que para poder vencer, amén, las acechanzas del diablo y las trampas del enemigo, había que hablar con Dios, había que presentar el problema a Dios, había que estar en el templo buscando la presencia de Dios. Aleluya, ¿sabe por qué? Porque ellos entendieron que en la oración hay un poder extraordinario, amado, que mueve el cielo. En la oración hay autoridad, en la oración hay poder, en la oración hay milagro, en la oración hay liberación, en la oración, aleluya, hay todo lo que tú necesitas de parte de Dios. Entonces, aleluya, Dios a veces nos tiene que mostrar que la oración tiene que ser después de Dios lo principal en nuestra vida. Aleluya, ahorita una hermana pasó aquí, aleluya, diciendo que no oía. Escuche bien, tiempo pasado, mi alma adora a Dios, aleluya, pero ¿qué pasó cuando la iglesia se unió en la oración? ¿Qué pasó cuando la iglesia comenzó a orar? ¿Qué pasó cuando la iglesia comenzó a interceder? Aleluya, ¿qué pasó cuando arriba recibieron la noticia de que, aleluya, había una necesidad a través de la oración? Ahora, la gloria de Dios. Y yo hubiese querido que en esta noche, aleluya, hubiese otro milagro, adorando a Dios, porque Dios va a seguir haciendo cosas, y Dios va a seguir trabajando, y Dios va a seguir rompiendo cadenas, y va a seguir, aleluya, amado, poniendo al diablo, aleluya, en vergüenza, porque Él no tiene parte ni suerte en la iglesia, que ahora, que clama, que gime y que busca su presencia. Escúcheme bien, hemos comenzado, esto es la introducción. Gracias, Padre, aleluya. Porque el amor fraternal te hace orar por tu hermano. El amor mutuo, aleluya, te hace acercarte a tu hermano, aleluya, y clamar por él, aunque no te lo pida, porque el Espíritu Santo va a poner un sentir en ti. Adora la gloria de Dios. Y todo esto que estamos hablando, amado, mientras el devocional se estaba desarrollando, aleluya, muchas de estas cosas estaban pasando aquí y algunos de ustedes no se dieron cuenta, porque estaban tan llenos de Dios que los ojitos estaban cerrados. Pero cuando tú comienzas a mirar, tú ves, amado, que mientras, aleluya, amén, tú te dejas dirigir por Dios, el Espíritu Santo comienza a hacer cosas. Entonces, amado, usted y yo no podemos dejar, aleluya, a un lado, amén, estas dos cosas que son importantes: el amor mutuo, la oración en conjunto, alabanza al nombre del Señor, aleluya. Y dile a tu hermano que está a tu lado, detrás de ti, aleluya, dile: yo necesito que me apoyes. ¿Sabe por qué? Porque dentro, amado, de la comunión cristiana hace falta apoyo mutuo. Hace falta, aleluya, amén, apoyo, amado, aleluya, en conjunto. Adora la gloria de Dios. Imagínese, amado, 20 personas empujando, aleluya, una carreta, aleluya, hacia atrás y uno hacia el frente. Pero aquí, amado, no podemos ir en contra. Aquí todo el mundo tiene que empujar hacia el mismo lugar. Alabanza al nombre del Señor. Ese apoyo tiene que ser con tu hermano. Aleluya, te guste o no te guste, te caiga bien o te caiga mal, amado, tú necesitas apoyar a tu hermano. Y era lo que hacía la iglesia primitiva. Se apoyaban mutuamente, amado. Por eso era que cuando, aleluya, Pedro y Juan iban para el templo, se encontraron con quién? Con un cojo. Aleluya, aquel hombre todos los días lo ponían en aquel lugar a pedir limosna. Amén. ¿Cuántas veces Pedro pasó por allí? ¿Cuántas veces Juan? ¿Cuántas veces los discípulos? Pero un día el Espíritu Santo dijo: hoy yo voy a hacer maravilla, hoy yo voy a hacer milagros, hoy yo voy a tocar, hoy yo voy a levantar. Aleluya. Y se unieron, escúchame bien, Juan y Pedro. Mi alma te alaba, aleluya. Se unieron. ¿Para qué? Para orar, Santo Dios. para clamar, para pedir, aleluya, que Dios hiciera algo en aquella persona que estaba en imposibilidad a sus pies. Aleluya. Entonces, cuando Juan y Pedro se apoyaron mutuamente en la oración, porque mientras Pedro clamaba, allá estaba Juan. Aleluya, Señor, glorifícate, haz el milagro, rompe cadenas, restaura esos pies, aleluya, esos pies, pon esos tendones en su lugar. Adorado sea la gloria de Dios, que es lo que se supone que amado se debe hacer cuando se ora. Aleluya, mientras uno clama, los demás mantienen comunión para que el poder de Dios comience a orar y a ministrar. Amado, se rompen las cadenas, se pudren los yugos, que el milagro se realiza.
Y aleluya, no es cuestión de 20, aleluya, 6, 50 y 10, aleluya, haciendo otra cosa y 10 hablando, no. Esto tiene que ser en conjunto. Y amado, aleluya, a veces no se ve dentro del cuerpo del Señor las cosas que se anhelan, es por falta de comunión. Usted sabe que aquí hay un ambiente de gente en esta noche. Cuando Dios quiere trabajar, aleluya, Él trabaja de acuerdo a su voluntad y como Él quiere. No es solo, escúcheme bien, no solamente la participación en la cena del Señor. Sí, yo voy a la iglesia, pero el día de la cena, no. Esto no solamente es ese día donde tú y yo tenemos que tener comunión. Escúcheme bien, cuando nosotros participamos en el amor mutuo, cuando, aleluya, nosotros participamos en conjunto en la oración, cuando nos apoyamos corporativamente, aleluya, el día de la cena del Señor, Dios también hace milagros. ¿Sabe, amado, que aleluya, en la cena Dios ha libertado gente, ha sanado gente, ha roto cadenas, ha hecho milagros, gente ha sido restaurada, aleluya, gente ha sido, aleluya, amén, ministrada, adora la gloria de Dios, aleluya, en sus ojos, en sus oídos, en su boca, en su cuerpo, cuando han tomado la Santa Cena, aleluya, porque la iglesia estaba en unidad de pensamiento, de propósito, de meta, adora la gloria de Dios y nada, aleluya, los interrumpe, porque cuando tú estás en comunión con Dios, Dios está en comunión contigo y te cubre, aleluya, con su manto de gloria, y no hay diablo ni demonio, amado, que entre dentro de ese cerco, mientras tú permanezcas en comunión con Él. Qué lindo Dios. Mire, ¿qué pasó en Pentecostés? Yo quisiera que... ¿Qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés pasó algo. Entonces la Biblia nos dice claro que cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes. No, que estaba jugando, amén, cartas, que él estaba jugando polo, que el otro estaba, amén, mirando la novela. No, nada de esas cosas. Dice que estaban unánimes juntos. Estaban en conjunto como grupo, pero tenían la mente, aleluya, y el corazón en lo que el Señor le había prometido, reclamando lo mismo, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, llena mi vida, mi alma adora a Dios, inúndame de la cabeza hasta los pies, adorado sea la gloria del Señor. Debería ser la oración de aquellos que anhelan, amado, el descenso del Espíritu Santo. Aleluya, y cuando eso pasó, dice que de repente, menos amado, se lo esperaba. Cuando ellos estaban envueltos en esa unción de la oración, aleluya, que nada los interrumpía, dice que de repente, aleluya, vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopló, el cual llenó la casa donde estaban, aleluya, sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso no se quedó ahí, todos comenzaron a hablarle lengua. Aleluya, y aquel hablaba un lenguaje y aquel hablaba otro, y todo el mundo decía algo. Oye, mamá, y dentro de esa algazara, aleluya, Dios comenzó a trabajar afuera, aleluya, en la multitud que escuchó aquello que pasó. ¿Sabe por qué, amado? En aquel día se salvaron, aleluya, 3,000 vidas, porque había un pueblo que estaba unido como hijos de Dios, creyéndole a Dios, clamando por lo mismo, pidiendo lo mismo, aleluya, en una armonía perfecta. Si eso no hubiese pasado, no se salvan ni la boca. Hermano, y los mimes se salvan ni se. Pero, amado, habían 120 que perseveraron en oración, aleluya, en ayuno, en clamor, en intercesión, en espera, aleluya, fueron pacientes.
Gloria a Dios. Eso es lo que está, amado, matando a mucha gente dentro del cuerpo, porque la impaciencia Santo eres no los deja, Dios. aleluya, amado, comunicarse correctamente. Escúcheme bien. Porque después, amado, que nosotros entramos en la cena del Señor, aleluya, después que tenemos todas estas herramientas que Dios nos ha dado, aleluya, que se está perdiendo en la vida de algunos cristianos, adora la gloria de Dios, que ya no quieren tener comunión con el Señor, que ya no quieren que el Espíritu Santo los inquiete, que ya no quieren que el Espíritu Santo les ministre, porque cada vez que el Espíritu Santo les ministra, aleluya, el Espíritu Santo le dice: entrégame lo que te estoy pidiendo, entrégame eso que te impide, entrégame eso que te está obstaculizando, aleluya, que yo te llegue, entrégame eso, aleluya, adorado Dios, que el Señor ha puesto en tu mente, entrégame ese pensamiento negativo, entrégame, aleluya, ese obstáculo que no te deja acercarme a Dios, aleluya, entrégamelo. Santo. Entonces, hermanos, ¿saben lo que sucede cuando, aleluya, alineamos todas esas cosas? Vive Jesús, aleluya. Hay una vida comunitaria diaria de crecimiento. Gloria a Dios. Usted sabe que dentro del cuerpo, amado, aleluya, Dios no quiere que usted hoy nazca y se quede nada. Dios quiere que usted crezca, que usted se desarrolle, que usted sea, aleluya, un instrumento en sus manos. Alabanza el nombre del Señor. Pero ¿sabe cuándo eso sucede? Cuando, aleluya, como comunidad, aleluya, tenemos comunión los unos con los otros. Porque usted cree, amado, que la iglesia primitiva no salía del templo, porque ellos sabían que allí en el templo, aleluya, nada de afuera podía estorbar, aleluya, esa bendición, esa comunión, esa unidad, aleluya, esa búsqueda, esa entrega. Mi alma adora a Dios, que esa es otra de las cosas que a veces, aleluya, obstaculiza el que Dios pueda trabajar. Amado, yo no sé si a ti te ha pasado, pero últimamente cada vez que vamos a la oración tenemos que pelear y pelear y pelear, porque pensamiento viene, pensamiento va, pensamiento viene, pensamiento va, aleluya, hasta que decimos ¡basta! Gracias te damos, Dios. No hay pensamiento hasta que entramos a la oración. Mi alma te alaba. No hay cansancio hasta que entramos a la oración. No hay estorbo hasta que entramos a la oración. No hay obstáculo, aleluya, que venga del diablo, a menos que no sea que tú vayas a orar. Porque el día que, aleluya, que no hay culto, que tú no tienes, aleluya, esa perspectiva, aleluya, como el martes, el jueves, el viernes y el domingo, aleluya, no pasa nada. Qué cosa, ¿verdad? Mi alma te alaba. Entonces, si uno de esos días que no hay culto, tú decides meterte media hora de oración porque sientes, amén, que hay algo que está estorbando, óyeme, que mucho bostezo sale de nuestra boca. Aleluya. Poderoso eres Dios. Gracias, Padre. Usted no quiere bostezar, pero bosteza. Usted no quiere destornudar, pero destornuda. ¿Sabe por qué? Porque hay una carne que se opone. Ay. Te adoramos. Entonces, aleluya, la Biblia dice que esta carne hay que matarla. Amén. A esta hay que matarla, pero bien muerta. Porque si no la matas y ella, aleluya, toma control de tu espíritu, ni vas a orar, ni vas a ayunar, ni vas a consagrarte, ni vas a, aleluya, vivir para Dios, ni tampoco vas a llegar a la casa del Señor. Este es tu primer enemigo. Poderoso No es el diablo, es esta que camina contigo, la que duerme contigo, aleluya, la que se baña, la que tú bañas todos los días, la que perfuma. Este es tu primer enemigo. Entonces la iglesia se dio cuenta, aleluya, amado, de que la oración y la comunión era necesaria. Adora la gloria de Dios, pero no cualquier comunión, amado, ni cualquier crecimiento, sino un crecimiento espiritual. Aleluya, unidad y ayuda. Escúcheme bien, mutua. Santo eres Jesús, aleluya. ¿Usted sabe por qué, gente, amado, que en estos días el enemigo le está ganando la partida? Porque es que ellos quieren ser solitarios, aleluya, llaneros solitarios. Te amamos, Señor. Yo tengo 25 años, yo no necesito la ayuda de nadie. Pero entonces cuando ya están hasta aquí, aleluya, que ya no pueden más con la situación, cuando el diablo le ha metido con todo, mi alma adora a Dios y le ha sacado la lengua y le ha dado las orejas y le jala las sábanas, cuando ya no aguantan más, entonces dice, espérate,
aleluya, déjame buscar ayuda. ¿Sabes una cosa? Aleluya, si no agarras antes de que todo eso pase, puede ser, aleluya, que cuando vayas a buscar, amén, la ayuda, el diablo te ponga una trampa en el camino, aleluya, y te quite la vida. No es que el diablo desde el principio lo que estaba buscando era destruir la obra de Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, los animales y todo lo que estaba allí, pero cuando llegó al hombre, Santo eres Dios. no lo creó con la boca. Dice que lo formó, aleluya, del polvo de la tierra. Dios sacó tiempo para formarte. Y cuando te formó, aleluya, puso dentro de ti un alma y puso un espíritu, aleluya, y un corazón limpio. Santo Dios. ¿Tú sabes cuándo se ensució tu corazón y el mío? Cuando le abrimos la puerta al diablo. Poderoso eres. Sí, porque el diablo, aleluya, siempre está ensuciando todo lo que está limpio. No ve lo que hizo con la primera pareja, simplemente, aleluya, hizo una pregunta, se arrancó por ahí, aleluya, y hoy estamos pagando las consecuencias de aquella, aleluya, amén, obra que el diablo trajo en contra de nuestros padres. Bendito sea la gloria de Dios, porque le dijo, aleluya, a la mujer con que Dios os ha dicho. Gloria, 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 gloria. A Dios, más te alaba, Dios. Y hay gente que no entiende que el diablo siempre está metiéndose donde no lo llaman. Está metiendo las narices y las manos y los pies. Aleluya, amado, donde no lo llaman. Mi alma adora la gloria del Señor. Nadie lo llamó al huerto, pero él se metió, aleluya, y trató de destrozar todo lo que Dios, amén, había hecho. Pero lo que él no sabía era que aquello era necesario que pasara. Aleluya, porque aún Dios, escúchame bien, usa al diablo para que los propósitos del cielo se manifiesten. Satanás dijo, voy a destruir, aleluya, esta pareja, lo hago caer. Dios, aleluya, lo destruye, se acabó todo. Pero Dios dijo, aleluya, voy a poner enemistad entre ti, aleluya, y la mujer, adora. Porque el diablo se creía que Cristo, amén, Dios iba a quedar tranquilo, aleluya, con el castigo que le iba a dar simplemente a Adán y Eva, pero al diablo también le dieron lo suyo, adorado Dios, y le levantaron a uno que en la cruz, aleluya, amado, le dio el golpe de muerte, adora a Dios, y lo exigió públicamente, y se lo puso a la iglesia bajo sus pies. Usted sabe, amado, que hay gente que le tiene miedo al diablo. Usted no le puede tener miedo al diablo si usted, aleluya, lo tiene bajo los pies. Mientras lo mantenga debajo, con la ayuda de Dios, en oración, en comunión, aleluya, en esa bendición del cielo, en ese crecimiento espiritual, en esa unidad y ayuda mutua, amado, nada te va a poder hacer daño, porque hay promesa de Dios. Y si hay una promesa de Dios, yo la creo, que ninguna alma forrada que venga contra mí va a prosperar. Ahora, porque esa promesa no viene del hombre, viene de Dios. En Isaías está esa promesa. Entonces, cuando terminamos, amado, con este vínculo de este primer punto, yo quiero darte el segundo punto de esta disertación de esta noche. Y adoramos a Jesús. Sí, porque no solamente, amado, aleluya, es una comunión cristiana. Es tener una vida en comunidad. Una vida en comunidad. Y yo me fui a buscar qué es lo que significa eso de una vida en comunidad. Y dice que los creyentes, aleluya, se reúnen regularmente para alabar. Poderoso Adoramos a Dios. ¿Qué no se reúne aquí los martes? ¿Qué nos reunimos aquí el jueves? ¿A qué nos reunimos el viernes? ¿Para qué nos reunimos el domingo? Amado, cuando se saca un día extra, ¿para qué se reúne el pueblo en un lugar llamado templo? Primeramente para alabar el nombre del Señor. Hay gente que no quiere alabar a Dios, aleluya, amado, porque no quieren tener comunión con Dios. Segundo, para el estudio. ¿Para el estudio de qué? De la palabra de Dios. Hay gente que no crece, que no conoce quién es Dios, no sabe por qué Cristo vino a la tierra. Alabanza el nombre del Señor. Aleluya, ni conocen los planes de Dios, a menos que nos metamos a la palabra de Dios. Porque, amado, este es el libro de texto. Amado, este libro es el que nos ayuda a entender. Aleluya, por qué Dios nos llamó, para qué nos llamó, por qué nos hace crecer, por qué nos hace pasar por pruebas, por qué Él permite la persecución. ¿Qué va a suceder después que, amado, entremos en todo ese plan de Dios? Aleluya, nos espera algo glorioso.
solamente de las nubes, sino que más allá hay algo, amado, que usted y yo disfrutaremos por todos los siglos. Aleluya, en la presencia de aquel que vive y reina. Entonces, amado, si yo no entro en esta palabra, ¿cómo yo voy a saber que Dios, amado, cambia gente? ¿Cómo vamos a entender, amado, que Dios hace milagros? ¿Cómo vamos a entender, aleluya, porque Cristo vino a la tierra? Aleluya, porque, amado, tuvo que tomar cuerpo. Mi alma adora a Dios, porque si usted se encuentra con Dios, tal como es que era, amado, aleluya, en una noche sin estrella, aleluya, usted, amén, le da un infarto. Que cuando, amado, aparezca, aleluya, el Señor en toda su gloria, usted no va a poder soportarla, aleluya, porque siendo Juan, el hombre que se recostaba del pecho del maestro, aleluya, cuando Dios le dio aquella revelación de Apocalipsis y lo vio entre los candeleros, aleluya, bendito Dios, aquella gloria manifiesta en Jesús, amén, Juan cayó como muerto. No podemos, amados, soportar. Es más, nos cae el Espíritu Santo encima y nos queremos derretir. Nos cae el Espíritu arriba. Aleluya, sentimos el Espíritu de Dios y temblamos. Oye, que nos estremecemos de arriba abajo y no podemos soportar, aleluya, esa presencia. Simplemente el toque de Dios. Escúchame bien, con su dedo meñique. Imagínate la gloria de Dios completa. Aquella hermana que le dijo al Señor, Señor, yo quiero ver los pies de un ángel. Y adoramos a Dios. Gloria a Dios. Y Dios ve los pies de un ángel. Santo Dios. Y Dios le dio, aleluya, la bendición de comenzar a ver los pies de un ángel. Y cuando aquella mujer, aleluya, sus ojos se abrieron y comenzó a ver aquel brillo en sus pies. Y cuando, aleluya, aquel, amén, aleluya, iba subiendo su vista, amando que aquella gloria que había sobre aquel ángel, aleluya, era tanta y tanta y tanta, no la pudo resistir. Y le dijo, Dios, basta. Eso, que simplemente ver un ángel, aleluya, de los pies hacia arriba. Imagínese, amado, ver a Dios en todo su esplendor. Imagínese usted lo que le pidió Moisés al Señor. Yo quiero ver tu rostro. ¿Y qué le dijo Dios? No ha habido hombre que vea mi rostro y viva. Entonces Dios le dijo, no te preocupes, pero vas a ver mis espaldas. Te voy a dar una experiencia. Aleluya, y Moisés, amado, fue cubierto por la mano de Dios. Cuando el Señor pasó, aleluya, que quitó su mano, Moisés vio las espaldas, pero no fueron las de Dios, fueron las espaldas de Cristo, una teofanía, aleluya, haciendo entender, amado, que aquel que Moisés estaba viendo era aquel que iba a venir a salvar el mundo, a dar su vida por ti, por mí, a rescatarnos de la condición de la esclavitud en la que nos encontrábamos, porque el diablo nos tenía cautivos, nos tenía ciegos, nos tenía mudos, adorado Dios, nos tenía paralíticos, estábamos atrás, aleluya, barrotes, aleluya, espirituales, que tú y yo no podíamos romper. Gloria, gloria, Pero apareció el Señor, se metió a tu cárcel y a la mía. Y le dijo al diablo, dame la llave, amén, aleluya, de la puerta que me lo llevo. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Dónde estabas, aleluya, hace un tiempo atrás? Mi alma adora la gloria de Dios. Por eso, amado, cada día tenemos que pensar que hubiese sido, amén, de nosotros si Jesús no hubiese llegado a tiempo. Adora. Vida en comunión. Santo, santo. Óyeme, para alabar, para estudiar la Biblia, para compartir, aleluya, amado, amén, sus vidas, no solamente asistiendo al culto, sino, aleluya, interactuando, apoyándose mutuamente. Alabanza el nombre del Señor. Qué lindo, amado, cuando una hermana, aleluya, llega a la casa del Señor y después de orar le dice, Señor, muéstrame quién tiene necesidad para llorar con y cuando esa hermana entra por ahí, amado, arrastrando los pies, porque a veces llegamos arrastrando los pies, a veces, aleluya, llegamos aquí, amén, sin fuerzas, sin deseo, aleluya, de adorar a Dios. Y esa vida, amado, ese caballero o esa dama que tiene el poder de Dios sobre su vida, la unción en ese momento, se acerca, adora al Señor. Y le dice, hermana, Dios me hizo entender que tú tienes necesidad de este
conmigo, vamos para el altar. Vente, vamos a orar. Yo quiero clamar por ti, quiero orar por ti, quiero interceder por ti. Aleluya, a veces hay que arrastrarlo un poquito porque se resiste. Adorado Dios, porque como no hay deseo de orar, amado, hay que forzarlo, no obligarlo, forzarlo. Aleluya, que llegue al altar. Pero qué bueno cuando Dios, amado, ve que hay alguien que tiene visión, amado, espiritual, discernimiento. Aleluya, y se convierte en una oveja entusiasta que da ánimo. Aleluya, que motiva. Aleluya, que le dice, óyeme, hoy tú vas a salir de aquí diferente. Vente, vamos a orar. Esfuérzate que no estás solo, no estás sola. Aleluya, estamos aquí en esta noche con el poder del Espíritu de Dios. Gloria, gloria. Te amamos, Rey, aleluya. ¿Sabe lo que va a suceder? Santo y bueno. En ese altar se va a formar tremendo titingo, tremenda fiesta pública. Santo y Porque, bueno. amado, cuando tú llegas con tu hermano al altar, tú no llegas solo. Ahí está el poder de Dios, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Señor, ahí está el tuyo trabajando contigo. Amén, que los ángeles rodeando el lugar, amén, para guardarte, para protegerte, para reprender los poderes, amén, del enemigo. Porque el enemigo va a tratar de detener, amén, que tú ores por tu hermano, adora la gloria de Dios. Amén, levante esa maneta y adora. Vivimos tiempos donde tú y yo no podemos descuidar nuestra vida espiritual. No podemos, no nos podemos dar el lujo, amado, de dejar de vivir para Dios. Amén. Santo, Porque el santo. tiempo es corto. Señor. Entonces, amado, cuando tú te metes en ese amor mutuo, en esa oración conjunta, en ese apoyo corporativo, mi alma adora a Dios, en ese crecimiento espiritual, en esa unidad, aleluya, y ayuda mutua. Mira, escúchame bien, nada de lo del mundo te interesa. Santo. Gloria a Dios. Lo del mundo no te atrae. Mi alma te alaba. ¿Sabe una cosa, mami? Tengo que decir esto. Te adoramos, Dios. Y lo que yo voy a decir, aleluya, puede que suene un poco medio chueco. Vive Dios. Pero yo creo, amado, que un cristiano que camina de esta manera no está buscando, aleluya, meterse a una tienda para raspar. No, Numeritos, los numeritos. no. Amado, porque una persona que hace eso está diciendo que no tiene ni crecimiento, ni tiene oración, aleluya, tampoco está buscando ese apoyo corporativo. Mi alma te alaba. ¿Sabe que ya he encontrado dos? Oigan, los he encontrado en el mismo sitio. Dos. Te adoramos, Dios. Entonces yo tengo que decirle a la iglesia, amado, que cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje de adentro para afuera, no de afuera para adentro, porque hay gente que cambia por fuera, pero por dentro no han cambiado. Amén, amén. Aleluya. ¿Está aquí en esta hora? Amén. Sí, he encontrado dos. No puedo, aleluya, mencionar sus nombres, pero yo quiero que tú entiendas que cuando caminamos en esa área, aleluya, no estamos creciendo, estamos menguando, porque le estamos abriendo una puerta al enemigo y le estamos diciendo, aleluya, que para nosotros es más importante el numerito que la vida espiritual. Me acuerdo, amado, del primero, cuando llegué a aquella gasolinera, aleluya, y aquel hermano me miró, los ojos se le pusieron más grandes, aleluya, que esto que tiene, aleluya, este micrófono. Y yo lo miré y él me miró y yo salí, lo dejé tranquilito, no dije nada, aleluya, pero parece que la conciencia fue tan fuerte que fue donde mí me dijo, pastor, es que esto es una debilidad. Es la primera vez. Qué lindo, aleluya. Yo dije, la primera vez. Si esto es una debilidad, creo que esta no es la primera vez. Yo le dije, ¿sabes una cosa? A mí eso no me afecta, te afecta. Te adoramos, Si Dios. hubiese sido una persona inconversa que te conoce, ¿qué clase de testimonio tú le estuvieses dando en este mundo? Te adoramos, Dios. Porque la gente quiere ser rica, amado. Ya los ricos están hechos. Los ricos, aleluya, ya están, amén, aleluya, gozando de su riqueza. Y muchos están padeciendo del estómago. Muchos están padeciendo del corazón porque no duermen. Aleluya, pensando que los van a matar para quedarse, aleluya, con la herencia. Adora la gloria del Señor. Toman pastillas para dormir, pastillas para dormir, pastillas para despertarse, pastillas para comer. Aleluya, teniendo dinero. Aleluya, no pueden porque su cuerpo le rechaza aquellas cosas que son importantes. Amado, porque el diablo los tiene tan cegados
que mientras más tienen, más quieren. Y sabe una cosa, amado, el que tiene dinero no compra un Limber por no botar el papel. Tampoco se va a JCPenney a comprar, se va al lugar más barato, porque no quiere gastar mucho. Entonces, dentro de la iglesia, amado, usted y yo tenemos que tener cuidado que no caigamos en esa encerrona del diablo, donde el diablo te dice, óyeme, si el pastor no te ve. Querido, no a mí que, amado, el ser humano le va a dar cuenta en aquel día, es a Dios. Algo se le podrá escapar a Dios. Entonces Dios no decía los otros días, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siempre, eso es lo que va a cenar. ¿Alguien puede levantar la mano y adorar en esta noche? Amado, entienda que la vida espiritual depende de la búsqueda que tú y yo tengamos. Amado, si mi hermana busca, aleluya, eso le beneficia a ella, no a mí. Aleluya, yo tengo que, amado, invitarla en aquello que es bueno, en la oración, en el amor mutuo, en el apoyo. Adora a Dios en la asistencia a la casa de Dios. E invitarle en aquello que me trae beneficio a mí. Si yo lo hago, aleluya, y me uno con ella a buscar al Señor. ¡A su nombre! Dile a tu hermano, yo te amo. Pero no se lo digas por decírselo. La iglesia primitiva, amado, nos dio un ejemplo bien grande. Entonces, cuando usted mira, amén, aleluya, estos 120 en el aposento, todos tenían el mismo pensamiento, el mismo sentir, estaban en el mismo hilo. Aleluya, se canalizaron, amado, en la misma onda del Espíritu. Poderoso es Dios. ¿Por qué los 120 fueron llenos? ¿Por qué los 120 hablaron lengua? ¿Por qué los 120 perseveraron los 10 días? ¿Por qué los 120 se mantuvieron allí? Vive Jesús. Amado, la iglesia comenzó en una unidad, comunión mutua. Poderoso es Jehová. Eso se ha ido perdiendo dentro del cuerpo de Cristo. Yo te diré, pastor, pero es que la iglesia se compone de cientos y cientos de iglesias. Sí, es verdad. Pero en aquel día ahora no soy iglesia. Mira todas esas iglesias que se levanten, porque no todos se van a levantar. Yo tengo que decirte claro, amado, que el que no entre en el patrón de Dios, aleluya, en las órdenes de Dios y conforme a lo que Dios te manda en nuestra vida, amado, en el rapto no se levanta. Mi alma que adora a Dios. Porque no es lo que tú y yo queramos, no es a la forma que tú y yo queramos vivir, es a la forma que Dios desea. Por eso la iglesia primitiva, amado, de un cantazo, escúcheme bien, se ganaron 3,000 vidas, aleluya, de un cantazo. Hoy para ganarse, aleluya, una vida hay que predicar 3,000 mensajes. Poderoso es ¿Qué problema? Hay que orar, hay que ayunar, hay que, amado, aleluya, gastarse para que esa palabra, aleluya, impacte. Mi alma adora a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos en los tiempos de, amén, postreros, tiempo de rapto. El enemigo no va a soltar la vida tan fácil, pero hay algo que tú y yo sí podemos hacer, amén, para que esas vidas un día vengan. Amado, invitar a la iglesia primitiva, aleluya, como estaba en el aposento, en cada oración, aleluya, pedirle a Dios, amado, que nos ayude a llegar al nivel espiritual que llegó la iglesia, amado, que todas las cosas las tenían en común. Mira, amado, la iglesia era tan metida con Dios. ¿Se acuerdan cuando a Pedro lo metieron preso? Para el otro día, aleluya, amén, quitarle la vida. Aleluya, la iglesia dice que hacía oración, la iglesia oró, la iglesia clamó, la iglesia intercedió, la iglesia no se cansó. Amado, aleluya, perseveraron en la oración. Señor, mira a Pedro, guárdalo, cuídalo, pero sácalo de la cárcel. Hace falta como líder, lo necesitamos al frente. Aleluya, y la iglesia, amado, perseveró orando, clamando, confiando en Dios. Aleluya, y de momento arriba, amado, dieron una orden. Aleluya, Ángel, vete, sácalo de la cárcel, porque allá abajo hay alguien que está clamando, alguien que está pidiendo liberar. A lo que veremos, aleluya, amado, la oración de Dios, porque la gente está orando, pidiendo
cuando no hay comunión, no hay unidad. Aleluya. Amado, esto es como un equipo de juego. Poderoso Dios. La vida espiritual, aleluya, y la iglesia es como un equipo de juego. ¿Cuántos se necesitan para el mejor? 9. Y hay que tener unos cuantos, aleluya, de relevo. Por si acaso, porque uno nunca sale un accidente dentro de esos 9. Adora a Dios. Pero ¿qué hacen los que están allá? Aleluya, ya sentado, amado, aleluya, esperando su turno, dándole ánimo a los que están en el campo. Mi alma adora a Dios. Y por allá uno grita, dale un jorrón, y el otro dale un triple. Entonces ellos salen, amados, con ánimo, aleluya, y acá él dice, oye, a este va a dar un tripletazo hoy, aleluya, y de momento, amado, yo no sé, algo pasa, y en vez del triple, le mete, aleluya, un jonrón, bendito Dios, que pasa por encima de la cerca, aleluya, y anotan la primera carrera. Y si la iglesia de este tiempo fuera a ser algo que nos diéramos aleluya, apoyo, pues mi hermano va a ser algo, aleluya, para la obra del Señor, y aseguro que no vamos a dar 1, vamos a dar 2, vamos a dar 3, vamos a dar 4, vamos a dar 5, vamos a dar 10, Gracias, Señor. Pastor, Gloria, pero si ese día gloria. yo no llego al culto porque me siento un poquito enfermo, en tu casa tú puedes mantener comunión con Dios. Aleluya. Aleluya. Señor. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Alaba a Dios. Yo estoy seguro, amado, que alguno de ustedes en algún momento, aleluya, se quedó en su casa y de momento dice, óyeme, el culto comenzó hace 5 minutos. Allá yo también me voy a meter ahora. Y mientras aquí oran, o allá oran, aleluya, tú y yo estamos allá clamando. Por lo mismo, porque el Espíritu Santo te va a meter en el hilo de la iglesia. Bendito Señor. ¿Cómo ves, Aleluya. amado, que el mismo Espíritu que está contigo está con la iglesia? El mismo Dios, aleluya, que amado está con la iglesia, está contigo. Porque Él lo dijo, que donde hayan 2 o más reunidos en su nombre, allí Él estaría. Amado, entonces, si aquí hay 2 o más, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Porque Él lo prometió y Él lo está cumpliendo. Amado, porque se ha notado desde el principio. Ahora la hermana tiene, amado, un testimonio, aleluya, para cuando tenga la oportunidad, comenzar a decirle a los amigos, al vecino que me dio hizo un milagro en mi vida. Yo no llegué a la iglesia y tenía problemas para oír, me oraron por mí, caí al piso, no sé el tiempo que estuve en el piso, pero cuando me levanté de allí, aleluya, mis oídos estaban oyendo, estaba oyendo, estaba oyendo, estaba oyendo. Bendito Jesús. Aleluya. Me pasa como el muchachito aquel que fue a la iglesia. Aleluya, amado, después de su madre, la hermana decía, pero algunos de ustedes no entendieron porque había tanto deseo de orar que, aleluya, posiblemente algunos de ustedes no entendieron. Recuerda aquella madre que llegó, amado, con aquel walker que había que prácticamente ayudar a llegar a la primera fila. A la hora de la oración hubo, amado, que traer al altar prácticamente al hombro. Allí oramos, allí cayó al suelo, de allí se levantó, aleluya, no haga mal, aleluya, Walker. Ahora, amado, entró con Walker, salió con el Walker arriba, aleluya, caminando, adorando a Dios, bendiciendo a Dios, porque nos hizo un milagro, porque hubo una iglesia que clamó, una iglesia que vivió, una iglesia que pidió el milagro, aleluya, y como era el día del milagro, Dios, aleluya, se manifestó. Una semana luego el hijo, aleluya, llega con mamá, con problemas de un oído. El niño no oía. Lo probamos. Nada. Pero después de la oración, amado, después que clamamos, después que gemimos, después que lloramos delante del Señor, Dios hizo el milagro. Yo se me acerco y le digo, oye, le dije por el oído bueno, cuando yo te hable por el otro oído, si tú oyes, tú vas a repetir. Santo Dios. Y le dije algo, y él lo repitió. Bajito. Y vuelvo y le pregunto, y contesta bajito. Pero la tercera vez me dice, pastor, oigo perfectamente. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, amado, pero si la iglesia no se hubiese unido en oración, pidiendo, amado, aleluya, un milagro, el milagro no sucede.
Porque, amado, Dios quiere oír la voz de la iglesia. Dios quiere recibir la intercesión de la iglesia. Aleluya, escúchame bien, del pueblo en general. No de 3, no de 10, no de 15. Si hay 100, Dios quiere oír a 100 voces pidiendo lo mismo, clamando por lo mismo, teniendo la misma visión, el mismo deseo. Amado, pero donde no hay unidad, donde no hay apoyo mutuo, aleluya, donde el amor, amado, no se manifiesta, no hay deseo de clamar. Santo. Gloria, gloria. ¿Usted sabe lo que hacía la iglesia, amado, primitiva? Santo, santo. Usted se va al libro de los Hechos, capítulo 2, 44 al 45. Dice que la iglesia tenía todas las cosas en común. Entonces, Dios quiere que usted y yo, amado, además de tener una comunión cristiana y que tengamos una vida, aleluya, de comunidad, aleluya, también compartamos los recursos. Poderoso Dios. Y adoramos a Jesús. La comunión implica apoyo material. Vive Dios. Y yo sacar 5 pesos para dárselo al hermano. Usted no ve, hermano, que la iglesia primitiva nos dio a nosotros un ejemplo. Mi alma te alaba. Entonces la Biblia dice claro, que en un momento dado hubieron hermanos que tenían más de una casa y la vendieron. Entonces, escuche lo que dice la Biblia, para que usted entienda. El versículo dice la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Y el versículo 45 dice, aquellos que tenían más de una casa y vendían sus propiedades y sus bienes, aleluya, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Poderoso Dios. Santo, Es lo que la iglesia hace, aleluya, mensualmente. Hay gente que tenía más de una casa. Óyeme, fulano, está en necesidad, déjame vender esta casita. Lo que voy a sacar de aquí, lo voy a llevar a donde los apóstoles. Toma, Pedro, aleluya, reparte esto, amén, a esas 3 familias. Y lo que sobre de ahí, amén, para el ministerio. Pero la Biblia dice que había una pareja llamada Ananías y Zafira. Los que tienen, aleluya, amado, amén, el buen deseo, pero dentro de su corazón, aleluya, no hay una sinceridad completa. Y dice que esta pareja vendió una heredad, y ya usted sabe la historia, sacó parte y la llevó, aleluya, y llevó lo que sobró, se lo llevaron a Pedro y le dijeron, Pedrito, este es el monto, amén, de la venta. Y el Espíritu Santo, aleluya, inundó a Pedro y le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón mintiéndole al Espíritu? ¿Alguien podrá amar y engañar a Dios? Cuando tú estás lleno de Dios, nadie te puede engañar. Cuando tú estás lleno de Dios, Dios te revela las cosas. Ahora la gloria de Jehová. Cuando tú estás lleno de Dios y caminas de acuerdo a la unión, amado, y la comunión cristiana, no, aleluya, la comunión impía, adora la gloria de Dios, porque hay gente que tiene comunión con los impíos y hace las cosas impías de los impíos, aleluya, y después levantan la mano en los templos, aleluya, para glorificar al Dios del cielo. Eso es hipocresía. Si tú caminas, amado, derecho aquí, hay que caminar derecho allá. Si allá tú caminas derecho, en el trabajo tienes que caminar derecho, en la escuela tienes que caminar derecho, en la esquina tienes que caminar derecho, en la tienda, amado, en el supermercado o donde quiera que te muevas, tu vida espiritual tiene que ser la misma, intachable, para que la gloria de Dios se desee. Gloria, gloria, Mira, amado, el mundo conoce quién es cristiano y quién no. Amén. Aleluya. Yo no sé, Charo, si usted ha entrado a alguna tienda, de momento la gente empieza a seguirla con la mirada. Y dice, ¿qué le pasa a esta gente que me mira tanto? ¿Por qué ese hombre me mira tanto? No es que te está, es que está viendo algo. Está viendo algo. Algo pasa, amado, cuando se nos queda mirando en una tienda, o donde quiera que usted vaya, aleluya, no se alarme, gócese. Es que Dios le está mostrando algo, porque hay gente, amado, que quiere cambiar. Entonces, si esa persona entiende que tú tienes algo que él no tiene, se va a acercar a ti. Se va a acercar y te va a preguntar, oye, tú eres cristiano, tú eres cristiano.
Usted no tiene que abrir la boca ni caminar con un aleluya, un sign en la frente. Soy cristiano de la iglesia tal. Mi alma adora al Señor. Y estar vociferando en el supermercado. Aleluya, lo que ve Dios haga con usted. Simplemente deje que el Espíritu Santo trabaje. Usted y yo somos la carnada que usa el Espíritu para traer, aleluya, a los peces y van a entrar, aleluya, en el arca. Ahora, mira, amado, escuche bien, porque hay gente que está necesitada. Y mientras le estoy hablando, viene a mi mente este muchacho, aleluya, que yo me encontré en el supermercado tiempo atrás. Y me dijo, yo quiero que tú ores por mí. ¿Aquí? Sí, aquí. Había necesidad, lloré, se fue, yo también, fui, compré, me fui para casa. Pasó el tiempo, vuelvo nuevamente al supermercado un día, amado, después que creo que había pasado como más de un año, aleluya, y yo voy, amén, saliendo y aquel muchacho viene entrando y se me para de frente y me mira, y yo lo miro, y él me mira y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo le dije, realmente ni me acuerdo. ¿Te acuerdas del muchacho que tú oraste, aleluya, hace tiempo atrás en este mismo lugar? Entonces mi mente cayó en cuenta. Sí, me acuerdo ahora. Ese soy yo. Ahora yo no lo conocí. Un cambio terrible. Estoy sirviendo al Señor. Aleluya, estoy asistiendo a una iglesia. Yo me gocé, amado, porque Dios, aleluya, lo había salvado tiempo atrás. Amado, después de una oración, mi alma adora a Dios. Yo lo busqué, el muchacho, él vino donde mí. Aleluya, Dios lo puso de frente, porque cuando tú no lo buscas, Dios te los trae para que tú, aleluya, amén, comience a trabajar con ellos. Y así va a ser Dios con muchos de nosotros. Amado, Dios te va a llevar a un lugar, amén, para que, aleluya, le ministres a alguien que tiene necesidad. Pero cuando llegue el momento, pide dirección a Dios para que Dios te dé la palabra de salvación, la palabra que cambie, la palabra que restaure, la palabra que levante. Aleluya, porque hay gente que en vez de salvar está matando a esa gente que necesita, aleluya, liberación del Señor. Es un aplauso a Dios en esta noche. Amado, aleluya, la iglesia no debe de pasar necesidades cuando tenemos un Dios que es rico. Cuando suple, aleluya, nos da para que nosotros demos. A veces Dios nos da de más, a mí para darle a otro. Mi alma adora a Dios. Y hay gente que dice, pastor, pues que yo, a mí no me da, aleluya, no me llega el mes. Entonces tengo que preguntarme, ¿qué yo no estoy haciendo para que eso suceda? Tengo que preguntarme, ¿qué está pasando? Porque si Él dijo que Él es Jehová, mi pastor, y nada me va a faltar, a mí nada me va a faltar si yo le creo a Dios. Pero entonces tengo que cumplir con lo que Dios demanda en su palabra. No solamente con la oración, no solamente con el ayuno, no solamente con la asistencia. Hay otras áreas más que no las quiero tocar para que alguien no se vaya a ofender esta noche. Aleluya, porque hay gente, amado, aleluya, que tiene serios problemas con Dios. Como Dios no me ha dicho que lo diga, yo tengo que decirle a la iglesia, amado, que cuando nosotros no cumplimos con todas las demandas en la palabra, nos estamos echando agua de fuego sobre nuestras cabezas. Entonces a veces preguntamos, ¿por qué a mí no me da? No te preguntes, te preguntes a Dios, ¿en qué tú estás fallando? ¿En qué? Aleluya, tú has fallado. ¿Dónde no estás cumpliendo con Dios? Entonces Dios te va a decir. Porque es mejor que Dios te diga. ¿Sabe por qué, amado? Porque hay ministros que en vez de usar la sabiduría, lo primero que hacen es condenar. Y yo no quiero caer en eso. Yo quiero, amado, que tú entiendas que cuando cumplimos con todo, alguien me puede hacer por ahí un cero, pero bien hecho, bien redondo. Es más, no hay que hacerlo. Esta tapa es redonda, ¿verdad? Tiene principio y tiene fin. Yo no lo veo. Pero así es la verdad de la palabra. Redonda como esta tapa. Entonces, la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Pero entonces, si yo voy a decir la verdad, yo tengo que buscar la dirección de Dios. ¿Para qué? Para que cuando diga la verdad, esa verdad, aleluya, no afecte la vida espiritual de una persona. Adora la verdad de Dios. Porque hay gente, amado, que abre la boca y mete la pata.
Entonces el hermanito dice, eso lo está diciendo por mí, aunque es por ti, aleluya, si tú entiendes que es por ti, aleluya, dile Dios que en que yo estoy fallando. Adoramos a Dios. Aleluya. Amado, aún dentro de este ministerio, yo he tenido que ir delante de Dios, Señor, donde yo he fallado para que la iglesia, aleluya, tenga, amado, amén, a veces cierta misma, en donde yo no estoy cumpliendo. Déjame ver, aleluya, a lo mejor hay algo que yo dejé de hacer que no está ayudando a la iglesia. ¿Qué hace Dios? Dios comienza a trabajar, aleluya, revisa aquí, revisa allá, aleluya, observa esto, observa aquello, alabanza el nombre del Señor, aleluya, no permitas esto, aleluya, ni lo otro. Dios sabe lo que tú, amado, y yo necesitamos, aleluya, y el enemigo va a tratar de que, amado, amén, fallemos delante de Dios para luego acusarnos delante de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, amado, ¿por qué, aleluya, el diablo no pudo, amén, ir delante del Señor y decir, mira, Pedro? Porque Pedro, a pesar de que falló, se arrepintió y después fue lleno del Espíritu y Dios lo usó, aleluya, y comenzó a hacer milagros y maravillas, y Juan también, y Marco, aleluya, hasta Judas hizo milagros. Dios te sabe, se dejó, aleluya, dominar, amén, por la codicia y terminó holgándose. No te ahorques tú. Cuidado, amado, que el diablo no te lleve, amén, aleluya, a una situación donde tu vida espiritual corra peligro. Amado, porque todo lo que está aquí, Dios lo dejó como un propósito. Amén. Para beneficio nuestro. Entonces, Qué lindo. ¿qué otra cosa Dios quiere? ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría la Santa Cena? Amén. Amén. Pero te dicen con esa tristeza. Aleluya. Lo primero que pensamos ahí, Santa Cena, muerte. No, amado, eso es bíblico. Cristo, aleluya, estableció la Santa Cena, pero escúcheme bien, alabanza el nombre del Señor. Amén, la celebración, amado, para compartir del pan y del vino como signo visible del cuerpo, amén, de la sangre de Jesús. Escuche bien, nutre. ¿Qué nutre? Nuestra fe. Cuando usted está en ese acto de la Santa Cena, aleluya, que usted se prepara de antemano, amado, ayuna, ora, le pide al Señor, Señor, examíname de arriba abajo, si hay algo en mi vida, quítalo, si hay algo en mi pensamiento, quítalo, saca todo aquello que no pertenece al ámbito espiritual, aleluya, y el día de la Santa Cena usted viene y se humilla ahí y le dice, Señor, antes de tomar la Santa Cena, hazme una revisión, aleluya, genuina, de arriba abajo, porque hoy yo quiero participar de tu cuerpo y de tu sangre. ¿Qué sucede cuando, amado, entramos en armonía y comunión con Dios para este día? Amado, hay gente que ha sido sana de cáncer, hay gente que ha sido sanada, aleluya, de diferentes enfermedades, porque en ese acto, aleluya, hay sangre, aleluya, la sangre de Jesús, que es representada, aleluya, amado, por el vino conforme a la palabra, fuego derramado en el Gólgota, para remisión de los pecados, para salvación del hombre, aleluya, y liberación interna de los cautivos. Así que ya tenemos, aleluya, 4 puntos importantes de los cuales usted y yo, amado, no nos podemos, aleluya, dejar, amado, alejarle. Qué lindo, aleluya, aleluya. Una persona no quiere tomar la Santa Cena, amado, aún así orando, ayunando, hay que preguntarse por qué. A su nombre. Yo sé, pero esto comenzó ahorita y como que esto ya, aleluya, la alabanza va bajando. No. Vive. Gloria a Dios. La palabra Santo. en Efesios capítulo, aleluya, 4, versículo 13. ¿Cuál es el deseo de Dios con la iglesia? Amado, Dios trajo una iglesia aquí para dejarla a su suerte, no. Dios quiere algo con la iglesia. Entonces dice la Biblia en Efesios 4:13, aleluya, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escuche bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, amén, de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Crecimiento,
¿Hasta dónde? ¿75%? No. ¿80%? No. ¿90%? Tampoco. ¿97? Aleluya y medio menos. Dios quiere que lleguemos a la unidad, amado, completa. En otras palabras, la iglesia está aquí, está en un proceso de crecimiento, de preparación. Aleluya, amado, de preparación primeramente para la vida espiritual. Segundo, amado, para lanzarse al campo a buscar las almas que necesitan. Pero necesitamos, aleluya, experiencia en nuestra vida para contarle a aquel que todavía no ha entrado en el plan del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Lindo. Ahora la hermana Elda, mañana cuando vea a una de sus vecinas, le dice: tengo que contarte algo que me pasó ayer en el culto. Aleluya, con una sonrisa de acá a acá. Aleluya, llegué al culto. Alabanza el nombre del Señor y tenía problemas con mis oídos, no oía nada, mi alma adora a Dios y pasé al frente y traté de decirle al pastor amado allá en símbolo, aleluya, amén, que tenía problemas, pero el pastor sabía lo que estaba pasando, aleluya, y me decía, aunque yo no oía, que tuviese fe, que iba a ser el milagro, aleluya, y oró, amado, junto con una hermana y con la iglesia, adora su nombre en esta noche, y de momento me fui al suelo, aleluya, no sé el tiempo que pasó, pero ahí pasó algo. Me levanté como si me hubiesen dado, aleluya, un cantazo por la cabeza. Estaba como media chocada, aleluya, pero de momento comencé a oír. Ahora oigo, porque el Señor hizo un milagro. Amado, en comunión, en oración y le creyó a Dios. Todavía yo no me olvido del primer milagro que Dios hizo en mi vida. Ya llevo casi 51 años sirviéndole a Dios. La primera sanidad que Dios hizo en mi cuerpo, allá en el pacto comunal, allá en Guayama, hace como 50 años atrás. No me olvido. Aquella fiebre en mi espalda, amén, esa columna vertebral, alabanza el nombre del Señor. Llega aquel ancianito con una botella de aceite, su Biblia, pero no vino solo, vino acompañado. No vino con otro hermano, vino con el trigo. Se metieron los cuartos al cuarto. Sí, porque donde tú caminas, camina Dios, camina el Señor y el Espíritu Santo también. Aquel hermanito agarró el aceite, lo puso en mi frente, no brincó, no saltó, no habló lengua, simplemente hizo una oración sencilla, de esas oraciones que estremecen el cielo. Amado, no tuvo una hora orando, una oración sencilla, reclamó sanidad, aleluya, me entregó en las manos del Señor y salió del cuarto. 5 minutos después salí yo, sin dolor, sin problema. Amado, mi columna vertebral, aleluya, libre, mi alma adora a Dios, desapareció la fiebre, mi alma adora a Dios, hasta el sol de hoy, adora lo que Él es bueno. Recién compartido la primera experiencia, adórale, porque Dios quiere que tengamos experiencia para contar. Eso pasa en 50 años atrás, aquel que me sanó todavía sana hoy, sana mañana, sana aleluya, no importa la enfermedad, Dios me va a sanar. Hay gente que dice, pero yo estoy clamando a Dios y todavía Dios no me sana. Sé paciente. Lindo, qué lindo. No, amado, no trates de mandarlo, amén, la carreta adelante, no, los caballos adelante y la carreta atrás. Espera con paciencia. Que Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora, Dios tiene su forma. Usted sabe que Dios ama a un evangelista, amado, de una parálisis. A un evangelista. Que comenzó una campaña y de momento cayó en una silla de ruedas, aleluya, y en silla de ruedas lo llevaron amén a la campaña, alabanza el nombre del Señor, y este hombre amado le creyó a Dios que Dios le iba a levantar de esa silla, pero no se puso a decirle al Señor que sea hoy, que sea mañana, no, cuando tú quieras. Fue a la campaña, amado, en su silla de ruedas, aleluya, comenzó, amado, a mencionar ese versículo donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, aleluya, por cuanto me ha unido Dios, y de momento le cayó el Espíritu arriba, saltó de la silla,
silla, comenzó a correr en la plataforma, aleluya, él delante y la mujer detrás con la silla, él adelante y la mujer atrás con la silla. Oye, tú estás paralítico, aleluya, que está la silla, y él decía, yo no estoy paralítico, yo estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano, porque Cristo me sanó. Porque es que Dios quiere trabajar en nuestro cuerpo. Lindo. El Señor conoce tu necesidad, tu problema, tu situación. Adora la gloria de Jehová. Dale una alabanza que eres bueno. A esa alabanza, añádele un aplauso al Cristo Santo. Gracias, Padre. Qué bueno, Dios. Gracias, Otra palabra, amado, Dios quiere que la iglesia, amado, llegue a la unidad de la fe. Alcanzar la fe no es cualquier cosa, cuesta. Amado, esto es cuesta arriba. Mientras tú más subes una cuesta y mientras más empinada es, más difícil se hace. Pero no es Gloria a imposible. Dios. Adora. Lindo. Pues, amado, la unidad de la fe es necesaria dentro de la iglesia. Poderoso Imagínense, amado, que dentro de un templo hayan 500 personas y en esas 500 personas hayan por lo menos 300 que tengan fe y 200 no. ¿Qué milagro Dios va a hacer? Y Si esos adoramos 200 son Jesús. el polo negativo. Vamos a ver si esta noche Dios hace milagros. Santo. Entonces miran al hermano y dicen, oye, este culto esta noche aquí Dios no va a hacer nada. Eso es una unidad. Eso es una unidad. ¿Qué es eso? Esa interrupción, amado, en la línea hacia el cielo. Interrupción. Entonces Dios quiere que tú y yo, amado, como hijos de Dios, esta noche entendamos, aleluya, que Dios quiere una comunión cristiana. Alaba la gloria de Dios, no cualquier comunión. Esto encierra amor, esto encierra, aleluya, amado, crecimiento espiritual, esto encierra oración, esto encierra apoyo corporativo, esto encierra alabanza, estudio de la palabra, compartir, aleluya, su vida, no solamente en asistencia, aleluya, sino interactuando, apoyándonos mutuamente en todo tiempo, en todo momento, a toda hora, porque mientras tú estás en tu casa y yo en la mía, podemos tener la misma comunión, porque tenemos el mismo espíritu. Adora lo que le puede. Gloria, gloria a Jesús. Y por último, Aleluya. Gracias, Señor. algo, amado, que se está perdiendo en la vida de algunos cristianos del Santo pueblo. Dios, gracias, Señor. ¿Qué dice la Escritura en Hechos 12:5? Santo eres Dios. ¿Qué dice Hechos 12:5? Te amamos, Gloria a Señor. Dios. Te adoramos. ¿Alguien me Gracias. ayuda? A poner también a trabajar. Mi alma te alaba. Alaba la gloria de Dios. Dios es bueno. Gracias. Dios es maravilloso. Madre, que la palabra no se puede esconder, no se puede evadir. Esta palabra nos ayuda a crecer cada día. Escúcheme bien. Dice así, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Aleluya, hacía oración sin cesar por él. Quiere decir que la iglesia no se conformó de que metieran a Pedro a la cárcel y cada cual se fue para su casa. No, la iglesia, amado, comenzó a interceder, comenzó a orar, aleluya, pidiendo a Dios que lo libertara. Adorado sea el nombre de Dios, aleluya, porque Herodes pensaba sacarlo el día siguiente para darle vuelta, para congraciarse con el pueblo, pero Dios, aleluya, le tronchó los planes a Herodes, envió un ángel y llegó allí, aleluya, y despertó a Pedro y le dijo, envuélvete y sígueme. Y a la orden de aquel ángel, Pedro siguió, amado, aleluya, pasó, amén, aleluya, entre los barrotes, alabanza el nombre del Señor, pasó la puerta principal y cuando llegó a cierto lugar despertó de aquella, amén, aleluya, experiencia y se dio cuenta que estaba libre, pero no se fue para casa, se fue para donde estaba la iglesia que estaba orando, aleluya, se fue para donde estaban los hermanos que estaban clamando en comunión, en apoyo espiritual hacia Pedro, porque amaban a Pedro, porque había amor fraternal, aleluya, entre la iglesia hacia Pedro. Santo. Gloria. Pedro llegó y comenzó a tocar, amado, en el portón. Y llegó Herodes, aleluya, amado, después de tener cierta,
aleluya, lucha, voy o no voy, amado, es Pedro, no es Pedro, mi alma adora a Dios, pero cuando Pedro llegó, todo el mundo se dio cuenta que la oración había sido contestada. Gloria a Dios. Porque hubo una iglesia. Amado, si la iglesia no hubiese orado, ¿qué hubiese pasado con Pedro al día siguiente? ¿Usted está aquí? ¿Está? Amén. Quiere decir, amado, que la oración y la edificación, orar, aleluya, ponle la mano al que está a tu lado y dile, yo quiero orar por ti esta noche. Yo quiero orar por ti esta noche. No tienes a nadie, busca a alguien, yo quiero orar por ti en esta noche. Amado, porque la oración, aleluya, unos por otros, y la exhortación anima, aleluya, amado, nos ayuda a animarnos mutuamente para fortalecer la fe, evitar, aleluya, escúcheme bien, bendito sea el nombre de Dios, que nuestro corazón se endurezca, adora la gloria de Dios, cuando alguien no quiere cumplir con esa demanda, amado, su corazón se endurece, Dios no puede trabajar, porque el corazón está duro, pero cuando tu corazón está lleno de Dios, amado, el Espíritu Santo lo ablanda, el Espíritu Santo lo llena, el Espíritu Santo te capacita, el Espíritu Santo une tu vida, te da, aleluya, la unción, te da el poder, te da, aleluya, las herramientas para tú trabajar en favor de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. De lo contrario, amado, yo no estuviese en este. Aleluya. Alguien tuvo que ministrar por mí antes de caer en este camino. Gloria a Dios Dios. levantó a alguien, amado, para ponerme las manos. Alguien clamó para que Dios me llenara de su espíritu. Y adoramos a Jesús. Santo, Entonces, santo. Dios lo hizo. Escúchenme bien, mi bautismo no fue como el de algunos de ustedes. En el mío fue el día más triste de mi vida. Una noche, en una marquesina, no en la calle, no en un templo, en una marquesina, al lado del músico. Pobre músico, se fue con todo. Me lo llevé con guitarra y todo, porque estaba trotón. Pero me llenó de su espíritu. Gloria a Dios. Porque cuando usted comenzó, usted lanzó esposo, no, usted también estaba trotón. Y Dios comenzó a ponerlo, aleluya, a pulirlo. Entonces, el problema es que Dios no va a trabajar con usted como trabaja conmigo. Porque como pastor, el pastor siempre está velando al lobo, velando las ovejas. Por eso es que usted, amado, cuando usted me ve allá arriba y usted, amado, con mis ojos para aquí y para allá, es que estoy tratando de buscar a ver qué hay por ahí, que aleluya, no pertenezca para reprenderlo, porque el diablo también te va a seguir y va a llegar a la iglesia. Ah, pastor, el diablo no entra a la iglesia, ese es el primero que se siente en una banca y a veces se le sienta al lado, aleluya, a alguna persona y le echa el brazo. Duérmete, nena, duérmete, aleluya. Esta noche tú vas a adorar. Esta noche tú tienes sueño. Esta noche, aleluya. Oiga, mamá, hay gente que junta en la iglesia. A ese hay que mantenerlo fuera. No puede estar a tu lado, fuera. Cada vez que tú sientas sueño, dile, diablo, fuera. Gloria a Dios. ¿Ah? No me digas que cuando tú te instas a orar, amado, subes inmediatamente, aleluya, al tercer cielo. No, aleluya, el bostezo, amado, los pensamientos vienen, van, adora a Dios, incomodidad, las rodillas nos duelen, adora su nombre, los codos como que no soportan, aleluya, amado, el cojín, bendito Dios, y tenemos que comenzar a reprender, aleluya, y el bostezo por otro lado, adórale, pero seguimos peleando la batalla, en medio de ese vendaval, Dios te va a dar victoria, pero tienes que ser perseverante. Pero para eso, amado, el corazón tiene que estar dispuesto a ser lleno del Espíritu. Por eso la iglesia, escúcheme bien, la iglesia tiene una promesa. Y una promesa grande. Y con esto yo voy a cerrar. Quiero ir al último libro de la Biblia. Donde el Señor le dijo a Juan, en el capítulo 3 y versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él
conmigo. Qué lindo Jesús, aleluya. Esto es una promesa de Dios. Gracias, Padre. Pero para que el Señor se siente a la mesa, amado, con cada uno de nosotros tenemos que, aleluya, sentarnos con Él para que Él nos revise, para que Él nos, aleluya, nos limpie. Bendito Dios. Y que en aquel día, cuando llegue el momento, amado, aleluya, de ir a su presencia, porque para esto hay que tener una experiencia personal con Jesús, y eso se cumple en nuestra vida. Usted tiene que estar a la par con la palabra, a la par con el Espíritu, a la par con Jesús, a la par con Dios, a la par con el hermano, adorado a Dios, amándose los unos a los otros, orando los unos a los otros, intercediendo los unos por los otros, manteniendo comunión los unos con los otros. Sin eso no es cielo. Sin eso no hay bendición. Por eso Dios nos habla y nos ministra. Pastor, sabemos todo eso, pero a veces se nos olvida. Y Dios tiene que recordarnos. Esta mañana, después de haber orado, bueno, comencé a buscar. Y esto fue lo que me trajo. Yo creo que esto es lo que la iglesia necesita, porque esta iglesia tiene una promesa. Amén. Cuando Dios traiga a esa dama, o ese caballero, o ese joven, amado, que va a entrar por esa puerta un día, ¿cuándo será? Yo no sé, pero Dios lo sabe. Aleluya. Dios quiere que hoy estemos preparados, amén, con las almas espirituales para comenzar a batallar en favor de ellos, para que Dios los limpie, para que Dios los perdone, para que Dios los lave con su sangre, amado, y aquí comenzar a romper cadenas y yugos de opresión, para que se levanten en el poder de Dios y sean vasos útiles, aleluya, así como Dios comenzó a trabajar con cada uno de nosotros. Y aquí dice el Señor: yo estoy a la puerta. Gloria a Dios. Síguenos ayudando. Gracias, Padre. Y de verdad que necesitamos su ayuda. Sí, amén. Porque si quiere, amado, usted y yo no vamos a llegar a ningún lugar. Hay que vivir esta palabra, amado, aleluya, y olvidarse de que el mundo, amado, nos puede dar lo que necesitamos, porque el mundo no da nada bueno. El mundo lo que da es tristeza, muerte, aleluya, amado, tinieblas. Mi alma adora a Dios, condenación. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Así que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? ¿Cuántos son ciudadanos de arriba? Por eso es que esta noche Dios te dice, amado, que hay que tener una comunión cristiana, no mundana. Porque el mundo dice que tiene comunión con lo suyo, pero a la vez que le hacen algo, ¿a qué le quita la vida al otro? Aquí nosotros estamos para salvar, no para quitar. Aquí estamos para ayudar a levantar, no para aplastar. Adora. Por eso, amado, aleluya, en ese último punto, Hebreos 3:8, con esto cierro, ella poniéndose de pie. Hebreos, ya por allá casi finalizando, aleluya. Amén. La Biblia, en ese capítulo 3, versículo 8, hay algo que Dios quiere que tú recibas esta noche. Antes de ir. Bueno, si Dios le habló a usted, imagínese a mí. Si Dios le dio un cogotazo esta noche a usted, imagínese a lo que me dio a mí esta mañana el Señor a través de esta palabra. 3:8. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice: no endurezcáis vuestros corazones. Me quedo ahí porque al final de esa oración hay una coma. Se detiene. No endurezcáis vuestros corazones. Entonces, amado, si Dios no quiere que se endurezca el corazón, es porque cuando el corazón se endurece, aleluya, no acude a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Esta noche, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está en armonía con Dios o está endurecido? Y tú, amigo y amiga que me escuchas en esta hora, yo espero que a través de esta disertación de esta noche, en este silbo apacible, Dios te haya ministrado. Porque tú también a lo mejor tienes necesidad de que en esta noche Dios trabaje en tu vida. En una vida, aleluya, a través de la red social que en esta noche necesite a Jesús. Aleluya, mándame un mensaje por ahí, oramos por ti en esta noche. Amén. Qué Si lindo. en esta noche dice alguien, amado, aquí en este lugar, que necesite la oración. Alguien que en esta noche diga: Dios, pastor, yo entiendo que Dios me ha ministrado, que todavía tengo que cambiar ciertas cosas, que Dios, aleluya, quiere trabajar en mi vida. Aquí te lo doy.
Alguien más. Alguien más que en esta noche necesite la oración. Gloria a Dios, aleluya. Amado, que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Amado de mi Alguien alma. más.